Aleluya, gloria a Dios. A ver si podemos quitar un sonidito acá. Ahí está. Quiero invitarles a abrir tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al versículo 5. Vamos a estar compartiendo esta palabra en esta mañana. No sé si usted ya fue a votar. Nosotros, nuestra familia, todavía no. Queremos ir ahora después de la reunión, pero sí queremos aprovechar todavía este tiempo en la casa del Señor, que este sea un día de mucha bendición realmente para cada uno de nosotros. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al versículo 5, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las otras naciones. Amén. Aleluya. Hace algunas semanas atrás todos fuimos quizás sorprendidos por una noticia que salía en diferentes medios de comunicación, en la televisión. Un muchacho en una escuela de La Plata que el año anterior se había presentado siendo él un muchacho. Este año se presentó en la escuela habiéndose transformado en una mujer, en un transexual. Entonces, en la escuela lo presentaron ahora con otra figura, de otra manera. Ya ahora no era un muchacho, sino era una mujer, ¿no es cierto? Aunque su documento todavía sigue diciendo cómo es su nombre siendo varón, pero él presentándose ante la clase. Entonces dice que, lo presentaron ante los padres. Él mismo dice que le explicó a los amigos, a los alumnos de su clase, qué había pasado y cómo se había transformado en otra persona de cómo lo habían conocido. Yo no sé qué haría usted si, por ejemplo, a usted le tocaría tener un hijo en la escuela y que de pronto el maestro que ha tenido el año anterior de pronto se transforme de hombre a mujer. Hoy hay tanta polémica con este tema de la discriminación y todo lo que obviamente se está haciendo, ¿no es cierto?, para defender esa postura. Y obviamente no tenemos por qué discriminar a ninguna persona, aun cuando hayan personas que decidan vivir de esa manera. Pero eso no quita que nosotros sigamos defendiendo los principios de la palabra del Señor. Así como ellos demandan que los respetemos, también nosotros tenemos que demandar que se nos respete lo que nosotros hemos abrazado y lo que nosotros hemos decidido. Yo he tomado decisiones en cuanto a mi propia vida y también lo he inculcado así a mis hijos. Y es también como lo hacemos cada vez que nosotros seguimos predicando el Evangelio y la palabra del Señor. Pero sin duda estamos enfrentando desafíos muy diferentes a aquellos que nosotros hemos tenido cuando éramos niños. Creo que nuestros hijos y nuestros nietos, si el Señor no viene antes se van a encontrar con desafíos
totalmente diferentes a los que nosotros tuvimos que enfrentar. El profeta Samuel vivió un tiempo muy interesante, muy agitado. Él también tuvo que enfrentar diferentes dificultades en su tiempo, y este capítulo nos presenta algunas dificultades que Samuel como profeta tuvo que enfrentar. El significado del nombre Samuel, no sé si hay alguien que se llama Samuel. ¿Hay alguien que se llama Samuel aquí hoy? ¿Ninguno? Pero el significado del nombre Samuel es el que oye a Dios. Y Samuel verdaderamente era un hombre que oía a Dios. Fue el primer profeta después de Moisés y el último de los jueces de Israel. Samuel comenzó su servicio en muy temprana edad, a la edad de 12 años. Y en esa misma edad, Samuel tuvo una revelación de Dios y le tocó dar su primer mensaje profético sobre una familia que estaba en decadencia, que fue la familia del sacerdote Elí. Él le anunció al sacerdote Elí su caída y cómo Dios iba a raer toda su familia del sacerdocio, cosa que sucedió después. El profeta Samuel tuvo un ministerio cuádruple, como profeta, como intercesor, como sacerdote, como juez. Hasta el tiempo del profeta Samuel, el reino de Israel fue teocrático. Quiere decir que Dios gobernaba a Israel y usaba como representante, como su voz, al profeta, y el profeta Samuel era quien gobernaba el pueblo de Israel. Quiere decir que este capítulo 8 de Primera de Samuel anuncia el final del gobierno teocrático y el comienzo de una monarquía en el reino de Israel. Y hay diferentes dificultades que yo quiero rápidamente mencionar en esta mañana que el profeta Samuel tuvo que enfrentar en su tiempo. La primera dificultad que tuvo que enfrentar Samuel fue el mal comportamiento de sus hijos. Dicen los versículos que nosotros hemos leído, versículo 3 especialmente, pero no anduvieron los hijos por los caminos. Es como si estuviésemos leyendo la actualidad, lo que también sucede hoy día. Los hijos de Samuel no fueron igual que su padre, no siguieron los caminos de su padre, no tuvieron el mismo testimonio, no se mantuvieron en la misma línea. Yo como papá y además como pastor siento un gran desafío frente a esto, porque nosotros quisiéramos que los que vienen tras nosotros, detrás de nosotros, hagan lo mismo que nosotros hemos hecho, en sentido de aquellas cosas buenas que amamos, que predicamos y aún toda nuestra vida predicamos. Quisiéramos que ellos sigan la misma línea, hayan por lo menos aprendido de lo que nosotros hemos hecho y puedan también prolongar todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho para el Señor. En la Biblia es notable la diferencia y la distancia que existe en muchos casos entre lo que fueron sus padres o los padres y luego sus hijos.
muchos casos de hijos de padres fantásticos, verdaderos hombres de Dios, pero no pudieron prolongarse en sus hijos. No podemos leer lo mismo de sus hijos. El rey David fue un gran hombre. ¿Quién puede negar que a pesar de sus errores, de sus fracasos, terminó sus días admirado por cómo él sirvió? Y además el libro de los Hechos dice también que él sirvió a su propia generación. Pero sin embargo no podemos decir lo mismo de ninguno de sus hijos. Y creo que esto tiene que abrirnos los ojos especialmente sobre el gran desafío que nosotros tenemos. Que verdaderamente podamos dejar una semilla, podamos dejar antecedentes, podamos marcar las vidas de los que vienen detrás de nosotros. De tal manera que ellos puedan también continuar con el trabajo maravilloso de muchos que hoy están trabajando y sirviendo al Señor. Matthew Henry, que es un comentarista bíblico, dice lo siguiente refiriéndose a este párrafo y especialmente a los hijos de Samuel. Él dice: muchos que se han portado bien en un estado de sujeción se han echado a perder con el ejercicio del poder, pues los honores cambian la mentalidad de los hombres y con mucha frecuencia la cambian en peor. No sabemos si los hijos de Samuel ya tenían esa tendencia. Es probable que no, porque considerando que Samuel era un hombre de Dios, un hombre correcto, porque si usted lee sobre el final antes de su muerte, precisamente el profeta Samuel se paró delante de toda la congregación y les pidió que si él hubiera defraudado a alguno, si hubiera hecho algo malo, que alguno se lo declarase. Y dice que el pueblo de Israel terminó diciendo a Samuel: nada de eso has hecho. La vida de Samuel fue una vida correcta en todo sentido. Quiere decir que si él se hubiera equivocado al poner en sus puestos, en los lugares que sus hijos ocuparon como jueces, podría ser que se le hubieran reprochado. Quiere decir que entonces es probable que estos muchachos hayan sido dejados en sus puestos como jueces, porque Samuel los puso como jueces en Berseba, y luego de ocupar ese lugar se hayan corrompido. Por eso vuelvo a decir, es un gran desafío para nosotros. Verdaderamente nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que podamos trabajar en tiempo y en forma en nuestros hijos, en aquellos que vienen detrás de nosotros. Comencé con un ejemplo de una noticia que fue pública, de un muchacho que se presentó de esa manera este año y en todos los canales verdaderamente lo mostraron y la noticia se difundió. Pero ¿cuál es el desafío que vamos a enfrentar nosotros? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, algún hijo suyo o un nieto en algún momento tome una decisión como esta? Para quienes hemos sido formados en principios bíblicos, éticos, morales, creo que va a producir una gran consternación en nuestro corazón. Sería una situación muy, pero muy difícil de enfrentar. Pero yo no quiero pensar en que llegue ese momento, sino quiero simplemente pensar qué estamos haciendo para que eso no suceda en tu casa, para que eso no suceda en tu familia.
¿Qué haces, papá, mamá, cuando tienes a tus hijos y ves las noticias? Te sientas con ellos a mirar un programa donde a alguna persona con una inclinación afeminada o homosexual participa. Quizás no te das cuenta, pero estamos sembrando una semilla, estamos consintiendo simplemente con el hecho de solo quedarnos y mirar y hacerlos a ellos partícipes y no hacer ningún comentario o cambiar el canal. Estamos diciendo que estamos de acuerdo. Pero ¿qué va a producir o qué puede llegar a producir si eso te pasa en tu casa, en tu familia? Creo que el diablo se mete de a poquito. Creo que hay muchas maneras que hoy los medios, la propaganda, el ambiente, tantas cosas que se utilizan. Usted no tiene idea de lo que se está haciendo en oculto, pero eso es lo que viene. Y cómo nos estamos preparando. ¿Cómo nos estamos preparando? Los hijos de Samuel no fueron hombres correctos, se dejaron sobornar. Es interesante lo que pasa hoy cuando escuchamos sobre la corrupción. Me imagino que muchas de esas personas que hoy forman parte de la noticia o muchos otros que quizá lo conocemos en otros ámbitos y que se han transformado en hombres corruptos, o como en el caso de los hijos de Samuel que aceptaron el soborno y también desde su posición pervirtieron el derecho, quiere decir que por soborno y por dinero hacían que la balanza se inclinase en forma injusta a favor de quien podía pagar. Eso solo nos enseña lo que puede pasarle. Mucha gente buena, mucha gente honesta, mucha gente que ha sido formado probablemente con otros principios, pero en algún momento algo hizo que ellos cambiaran. Por ese motivo me retrotraigo otra vez a simplemente insistir cómo tenemos que trabajar. Trabajemos en nuestros hijos pequeños, enseñémosle lo que le agrada a Dios, enseñémosle. Usted puede en la sobremesa o mirando un programa de televisión, mis hijos lo pueden decir, cuántas veces tuve que decirle, muchachos o chicos, eso no se puede ver, no se puede mirar, cambien eso, porque ese es nuestro rol. Samuel significaba el que oye a Dios. ¿Qué nos pasa? Hemos dejado de oír a Dios. Ya no tenemos discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Ya no escuchamos la voz de Dios, al punto que parece que todo es permitido, todo está bien. ¿Es así? Entonces, algo tiene que cambiar si queremos que las cosas cambien. Si usted no quiere llorar y ser aquel que vaya a ser sorprendido por algunas de estas cosas que hoy probablemente todavía están afuera, pero si usted no trabaja a tiempo, quizás ya ha entrado, quizás ya está entrando o va a entrar en algún momento. La segunda dificultad que tuvo que enfrentar Samuel
fue lo que yo llamo el envejecimiento prematuro. Me sorprendí cuando empecé a leer sobre la vida de Samuel, lo que se decía sobre él. Porque es interesante cuando leemos el texto. Comienza capítulo 8, versículo 1, mírelo ahí en su Biblia rápidamente. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido. Y luego cuando los ancianos, versículo 4, vienen a hablar con él en Ramá, dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Lo que me sorprendió era que Samuel no era un hombre viejo. Muchos coinciden y creen que no tenía más de 54 años. Quiere decir que su apariencia desmejorada daba la impresión, daba la apariencia de un hombre viejo. Claro, él había empezado un ministerio muy temprano, a los 12 años. Y había sido parte de diferentes crisis, situaciones que le tocó asumir la responsabilidad. Y esa puede ser una de las razones por las que tuvo que designar a sus hijos para que se hicieran responsables de parte de la tarea que a él todavía le tocaba. Interesante esto. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué ese envejecimiento prematuro? ¿Por qué esa apariencia de un hombre tan desmejorado y tan gastado? Es que él había dedicado su vida para hacer una gran obra, un gran servicio a Dios. Pero había dedicado su vida de tal manera que se desgastó. Y en forma prematura ya no estaba en condiciones, escuche bien lo que le digo, ya no estaba en condiciones de continuar con su tarea. Tal es así que los ancianos se juntan y vienen a hablar con él. Y fíjense que uno de los pretextos, uno de ellos es que sus hijos se habían pervertido. Pero el otro pretexto que ponen diciendo: he aquí tú has envejecido. Ya no te vemos más en condiciones. Y eso me lleva a pensar que ese desgaste, toda esa energía que él gastó hacia afuera, le hizo perder algo tan valioso: su familia. Su familia. Creo que en esta mañana tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar en la importancia, el rol tan, pero tan importante que tenemos los que somos padres y los que son madres. A veces veo a tantas personas tan preocupadas por tantas cosas y no se dan cuenta que mientras que ellos tratan de solucionar sus problemas, sus hijos sufren. Quizá en esta mañana hay matrimonios que están tan ocupados en pelear, en no poderse poner de acuerdo. O puede que en esta mañana haya personas que están tan ocupados en sus negocios, su trabajo, sus responsabilidades hacia afuera. Y tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio,
Usted puede escuchar casi en la mayoría de las personas cuando usted le pregunta algo, le dice no tengo tiempo, no tengo tiempo. Nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una responsabilidad ineludible que tenemos como padres, madre, papá, mamá. No miremos, no nos enfoquemos, no gastemos nuestra energía hacia afuera y no estemos descuidando nuestra familia. Lamentablemente, esta mención simplemente que parece a veces leyéndola simplemente uno puede pasarla por alto porque casi lo tomamos como algo lógico. Samuel había envejecido y era obvio que las cosas tenían que seguir y otro tenía que tomar el lugar. La pregunta es, ¿tenía que haber sido de esa manera? ¿Ya Samuel estaba fuera de combate? Claro que sí, estaba fuera de combate porque usó todas sus energías en una etapa de su vida de tal manera que no pudo ocuparse de lo más importante que era su familia. Y el tercer desafío que tuvo que enfrentar Samuel, o la tercera dificultad que tuvo que enfrentar Samuel, fue que Israel quiso, y yo subrayé esto en la lectura, en el versículo 5 al final, quiso ser como otras naciones. Dije que este era el final de la teocracia, un gobierno de Dios, y el principio de la monarquía. Aquí comienza el pueblo de Israel, eligen su rey y un rey comienza a gobernar sobre Israel como nación. Pero no solamente la petición de los ancianos de Israel de que ahora fuera un rey quien estuviera al frente, dañó el corazón de Samuel, sino que él sintió que verdaderamente estos hombres ancianos que representaban a Israel, en otras palabras, le estaban diciendo, ya no queremos que sea Dios quien nos esté gobernando. Ellos querían parecerse a otras naciones. Es interesante ver que en este tiempo, yo sé que este mensaje te tiene que desafiar, pero estoy viendo que en este tiempo hay personas que a pesar de decir que tienen a Cristo en su corazón, no viven como Dios quiere. No es Dios el centro de su vida. No es Dios, no es Cristo, no es la palabra el modelo. El otro día por el Face veía a una persona que conozco abrazándose también con una persona muy famosa y abajo en su comentario pone con un ídolo y ahí estaba abrazado. Con un ídolo. Esa persona, ¿cómo vive y quién es? No es ídolo de nada. Por lo menos si queremos tomar como modelo a alguien que verdaderamente pueda inspirar a otros a seguir su mismo camino. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Porque si yo me cuelgo con alguien y digo ídolo, los que lo leen, los que ven, están entendiendo que yo pienso igual, que yo soy igual.
y que también puedo llegar a hacer las mismas cosas. Incentivo a otros que también sigan el mismo camino y escojan el mismo modelo. El pueblo de Israel decidió elegir un rey. Y el pretexto era que simplemente querían parecerse a otras naciones. Y simplemente, en una forma muy sencilla, yo le pregunto en esta mañana, ¿a quién te pareces? ¿A quién nos parecemos o a quién nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer a Cristo? ¿Queremos que la gente nos vea y diga, ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios, ahí va alguien que con su ejemplo, con su testimonio y con su vida ha marcado mi vida? A veces no nos damos cuenta, pero estamos dejando que el mundo nos cambie y el mundo nos convenza que lo que ellos hacen es mejor. Hoy Maxi dio su testimonio. Creo que él es la voz de tantos de los que hoy estamos en este lugar. Yo te pregunto, ¿quisieras volver a la droga? Ya la probaste. ¿Quisieras volver al alcohol si ya sabes lo que te causa? ¿Quisieras esa clase de vida? Sin embargo, estamos dentro de la iglesia mirando hacia el mundo, diciendo, eso es lo que queremos. Y es lo que hacía el pueblo de Israel. Queremos parecernos a otras naciones. Yo te pregunto otra vez en esta mañana, ¿a quién quieres parecerte? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es el que te da ganas de vivir? ¿Quién es el que motiva tu vida? ¿Quién es el que te llena de sueños, de ilusiones? ¿El mundo? Si el mundo te robó tus sueños, te robó tus ilusiones, te sacó tanto dinero, gastó tu vida. ¿Saben cuántas personas suelen decirme tantas veces, ¿por qué no conocí antes al Señor? Chicos jóvenes, adolescentes, el mundo te va a llamar, te va a traer y siempre va a parecer que allá hay fiesta, allá sí hay vida, ahí sí se divierten, pero eso es solo lo que parece. La verdadera diversión, la verdadera vida está en Cristo. Él ha cambiado nuestras vidas, Él ha perdonado nuestros pecados. Aleluya. Aleluya. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Samuel, el que oye a Dios. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que seas un hombre, una mujer que oiga a Dios. ¿Qué te dice Dios a ti? ¿Qué está hablándote Dios a ti? No podemos ser igual que ellos. Dios nos ha llamado para cosas más grandes. ¿Cuántos lo creen? Dios te ha llamado para que con tu familia sirvas a Dios. No te preocupes tanto en las cosas de este mundo. En primer lugar, siempre pone a Dios en tu corazón, en tu vida. Preocúpate porque tus hijos conozcan a Dios.
No hace mucho cuando uno de nuestros líderes que tiene hijos adolescentes, a pesar de que ellos vienen a la iglesia, están integrados, participan, pero él me decía con tanta preocupación en su corazón, él me decía: yo quiero que mis hijos tengan un encuentro con Dios. Ellos están en la iglesia, ellos están metidos en la iglesia, pero yo siento que ellos todavía no han conocido a Dios. Oh, si todos los papás, todas las mamás trabajaran, oraran, eso sí es una digna causa para estar preocupados, porque nuestros hijos se postren a los pies de Jesús. Si ellos conocen a Jesús como lo conoció Samuel, tenía 12 años cuando Dios se le reveló y primero confundió la voz de quien lo llamaba con el profeta Elí, que lo llamaba 3 veces. Corrió al sacerdote y le dijo: habla, que tu siervo oye, ¿qué quieres? Hasta que el sacerdote mismo se dio cuenta, como él no lo estaba llamando, dijo: seguramente este muchacho escucha la voz de Dios. Si oyes otra vez la voz, responde simplemente: habla, que tu siervo oye. Y dice que cuando él volvió a su cama, otra vez, por tercera vez, la voz le dijo: Samuel, Samuel. Y él saltó de su cama y dijo: habla, que tu siervo oye. Y Dios se le revela. ¿No es maravilloso que un niño de 12 años pueda tener un encuentro con Dios? El otro día, hace unos meses, cuando tuvimos el encuentro misionero, uno de los matrimonios con un llamado misionero, la esposa de este muchacho nos contaba allí en la sala de líderes, ella recibió el llamado misionero cuando tenía 5 años. 5 años, 5 años. Nosotros creemos que los niños pueden tener un encuentro con Dios. No esperes que sean grandes. Si los tienes pequeños, anímales a encontrarse con Dios. Ora junto con ellos. Muéstrales el camino. Toma la iniciativa. Cree que Dios puede realmente revelarse a ellos. Mi hermano, tenemos un gran desafío. Como Samuel en su tiempo, nosotros en este tiempo tenemos un gran desafío. Yo quiero que esta mañana nosotros podamos consagrarle una vez más al Señor nuestra mente. Podamos una vez más consagrarle a Dios nuestra familia, nuestros hijos. Ora usted por sus hijos. Ora por sus hijos. Ah, no, yo tengo vergüenza, me da cosa. Es que nadie me enseñó. No lo hicieron conmigo, así que yo no sé cómo hacerlo. No importa cómo. Yo me levantaba en las madrugadas y recorría sus camas mientras que dormían y ponía mis manos sobre ellos. Siempre me acuerdo que Natán desde pequeño oraba por los negritos de África. Él oraba por los negritos de África. Y cuando nosotros le pusimos el nombre Natanael, Natán, mucho antes de que él naciera, siempre le dije a mi esposa: yo quiero a uno de mis hijos ponerle el nombre Natán, porque Natán fue un gran profeta.
cuando pusimos ese nombre, siempre recalcamos en él que pusimos ese nombre porque creíamos que Dios podía usarlo como un profeta. Y cuando muchas veces alguien me dice, Natán vino y me dio una palabra, ¿qué piensan que pienso yo? ¿Qué siento yo? Eso es lo que oramos. Por eso digo, yo me levantaba y oraba por cada uno de ellos y ponía mis manos sobre ellos. Y luego seguía durmiendo, me iba a dormir otra vez. En esta mañana yo te quiero desafiar. Yo te quiero desafiar que oigas a Dios. No esperes que los malos momentos se levanten en tu vida. No esperes que el mal entre en tu casa. No esperes que simplemente el mundo siga su trabajo y nosotros no hacemos nada. Yo les dije hace un tiempo atrás, yo estoy convencido que quien quiere ser bendecido tiene que pelear por la bendición. Jacob toda una noche luchó con el ángel y le decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Muchos creen que simplemente es cuestión de pasar al frente y decirle, pastor, óreme. Está bien, no está mal, pero hay bendiciones que usted tiene que conquistar. Hay guerras que usted tiene que ganar, pero las tiene que pelear, y las tiene que pelear en oración, y las tiene que pelear dedicando tiempo. Si tiene sus hijos chicos todavía, no deje de hacerlo. Si tiene sus hijos crecidos, siga haciéndolo. Si eres un joven, aprende a hacerlo hoy. No esperes que vengan los momentos difíciles en tu vida. Aprende a ser un hombre, una mujer de oración, que pongas la palabra de Dios en primer lugar en tu vida. Y si quieres recoger frutos, tienes que sembrar. Si quieres ser una persona bendecida, tienes que trabajar. Las cosas no vienen llovidas del cielo, vienen como resultado de un trabajo previo. Cuando usted ve una familia bendecida, seguramente usted quiere el resultado, pero usted no sabe el tiempo que han invertido, todo el trabajo que se ha hecho. ¿Quiere lo mismo? Luche por eso, pelee por eso, y Dios le va a dar el premio de aquello por lo que usted ha luchado y ha peleado mucho tiempo en su vida. Yo quiero invitarte a estar de pie en esta mañana. Aleluya. Quiero que todas esas personas que hoy aceptan el desafío, yo sé que quizá usted está pensando en ir a votar o a su casa ya, pero tomémonos unos minutos más, simplemente le pido en esta mañana. Si usted quiere aceptar ese desafío y en esta mañana decir, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que como Samuel oiga tu voz. Si escuchas que Dios te está hablando en esta mañana, sal rápido de tu lugar y ven aquí adelante. Vamos a hacer un altar y vamos a derramar nuestro corazón. Yo soy el primero que quiero en esta mañana decirle, Dios,
en el centro de tu voluntad es donde quiero estar, haciendo las cosas que tú me has llamado a hacer. Señor, en un tiempo difícil, los desafíos que tenemos por delante son terribles. No nos gusta decirlo. Casi siempre queremos que nos hablen de los tiempos, de las cosas buenas. Hay cosas grandes que vienen para el pueblo de Dios. Hay tremendas batallas que hemos sido llamados a ganar y a conquistar. Pero también quiero decirle que usted va a tener que enfrentar tremendas dificultades. Y si no está preparado, pídale a Dios en esta mañana su gracia. Dígale: Dios, si hay cosas que puedo prevenir, hoy quiero estar oyendo tu voz. Hoy quiero estar oyendo tu voz. Yo siento que hay personas aquí que el Señor los está amonestando porque es demasiado el tiempo que estás fuera de tu casa y estás descuidando algunas cosas en tu propio hogar. Y Dios está dándote la oportunidad de arreglarlo, de remediarlo antes que sea tarde. Simplemente quiero decirte: no te resistas. No sigas pensando que esta palabra es para otro. Si es para ti, sal de tu silla, sal de tu lugar, ven aquí adelante. Decirle al Señor: Señor, yo acepto el desafío. Acepto el desafío. No importa lo que me cueste. Yo quiero abrazar la bendición. Pídale a Dios que le fortalezca hoy, que le dé sabiduría. Papá, mamá, veo unos cuantos matrimonios aquí en esta mañana. Ora con tu esposo, con tu esposa. Dale gracias a Dios por tu esposo. Dale gracias a Dios por tu esposa. Dale gracias por tus hijos. Y si eres un matrimonio que está peleando todo el tiempo, si eres un matrimonio que no puede solucionar algunas cosas, en esta mañana, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo y ordeno en el nombre de Jesús ahora